Vale, estamos en el monasterio de San Fins, monasterio románico. Vámonos adentro, que yo tengo una capacidad para enrollarme que no es normal. Ay, está lloviendo de cojones. Este monasterio es muy chulo. Encima está abierto, es lo bueno de Portugal y estos sitios que te lo dejan abierto. Se puede entrar por la puerta de allá. Mirad qué sitio guapo. El murito ahí de puta madre. Ahí tenéis un acueducto, ¿veis? Ese acueducto que va por ahí alimenta un molino que hay ahí detrás. Este sitio me gusta mucho, mejor con buen tiempo, obviamente. A ver si os puedo enseñar, por el otro lado os puedo enseñar esto. Bueno, vamos hablando. A ver, entonces así conocéis un poquito de mi historia, quién he votado, quién no he votado, para ir sacando conclusiones. La guerra civil, pues mirad, la República, sabéis que llegó a España sin un baño de sangre. No fue como la Revolución Francesa, que la gente se tuvo ahí que rebelar, cortar cabezas de reyes, de nobles y demás. Me refiero, no le costó al pueblo español, no le costó un baño de sangre conseguir la república. Se la regalaron un monarca bastante poco inteligente. Aparte de cuando llegó la república hubo unas elecciones, pero eran municipales. Y como ganaron muchos republicanos ya no hicieron ni referéndum ni pollas, ya saltaron, por así decirlo, del Congreso y el rey se piró y se montó la república. Eso es lo que cómo llegó la República a España, no sin ninguna revolución. Eh, Ahí todo era perfecto. A ver. Hostia, está cerrado. Normalmente está abierto. Cosa rara. Siempre estaba abierto. Entonces, la República empezó en el 31. Nada más empezar la República. Empezaron, empezó la quema de conventos, de bibliotecas, que eso nunca se cuenta, por parte de la izquierda. La derecha, obviamente, no iba a quemar conventos, ni matar curas, ni violar monjas, ni nada parecido. Pero la izquierda, que odiaba a la religión, al cristianismo y además, pues lo primero que hizo fue empezar quema de conventos y quema de bibliotecas y matar curas, monjas, violar monjas. Es más, ya conté el otro día, por ejemplo, que Azaña dijo que todos los conventos de Madrid no valían ni la vida de un republicano. ¿Por qué? Porque el gobernador civil quería mandar a la Guardia Civil para reprimir los ataques a la iglesia. Y Azaña, el presidente, le paró los pies. Dijo que no, es decir, era una época súper violenta la República. Estaba muy bien eso de las leyes, de libertades y demás, que se apañaron. Mira, os quería enseñar aquí, hay un cruce de vigas muy guapo. Está muy bien eso de libertades, todas las leyes que se aprobaron, pero muchas no se podían ni aplicar. Mira, ¿lo veis ahí? Los arquitos esos, con esa pedazo de columna. Pues se aprobaron muchísimas leyes que después no se podían aplicar. Por ejemplo, a los anarquistas se les prometió que se iban a expropiar los terrenos a los grandes terratenientes y se les iban a repartir los terrenos a los anarquistas, a los campesinos. Y eso no iba al ritmo deseado. ¿Por qué? Pues porque el Estado no tenía dinero para indemnizar a los terratenientes. No era quitárselo el dinero, no era quitar las tierras y ya está. No era una desamortización. Era comprar las tierras y repartirlas entre la gente. Esa es la idea. Entonces, como
eso iba muy lento. Pues ahí tenemos, si la República empezó en el 31, en el año 32, pues ya era en 33, en el 32 y en el 33 empezó a haber un montón de revueltas eh, anarquistas. Los anarquistas eran unos asesinos de la hostia. Os explico por qué. Los anarquistas estaban en contra de cualquier clase de gobierno, aunque fuera de la República. No eran republicanos para nada, ni demócratas, ni nada parecido. No querían formar parte del gobierno, pero a los anarquistas los liaron para presentarse a las elecciones y de que así era una forma, la democracia, de llegar al poder y desde allí después controlarlo todo. Pero ellos estaban en contra del gobierno. Entonces los anarquistas ya empezaron a liarla de puta madre. Y en una de las revueltas anarquistas, pues Azaña mandó a la Guardia Civil y fusilaron a no sé cuántos anarquistas, a un porrón de ellos en un pueblo, en el episodio de Casas Viejas. Se follaron a un montón de anarquistas, los fusilaron. El propio Azaña, socialista, mandó a la Guardia Civil o a los militares y se follaron a los anarquistas. Azaña, por ese hecho, tuvo que dimitir, porque no hubo ni juicio ni nada. Cogieron a todos y los fusilaron. Esto hay que entenderlo con perspectiva histórica, porque ahora lo analizamos desde ahora, pero aquella época era una época súper violenta. Mira, esto es para poner el trigo, es la típica era, para separar el trigo de la paja, y aquí es el granero. ¿Veis? En casa de mi abuela también había una zona de piedra así. Se ponía el trigo, se machacaba, se pasaba la trilla y todo esto, y se separaba. Ah, está lloviendo de cojones. Nos estamos mojando. Pues mira, los anarquistas siempre estuvieron en contra de todo poder, entonces siempre estuvieron tocando los cojones en ese sentido, de atentados, bombas. El otro día estuve en el monumento de los ciudadanos ilustres, hombres ilustres, y 4 de las personas que estaban enterradas allí eran presidentes de España del año 1870, 1897, por ahí. Estaba Cánovas, Pring, Dato, 2 de ellos gallegos, Dato y Canalejas eran gallegos, y 3 de ellos fueron asesinados por anarquistas. Es decir, teníamos un país ya violento de antes. Los anarquistas incluso en Barcelona, en una procesión, como odiaban a la iglesia, pues también pusieron una bomba en una procesión, con 12 muertos y decenas de heridos. Entonces esa es la España que había aquella de ultraviolencia, por así decirlo, como decían en la Naranja Mecánica, ¿no? Entonces, cuando empezó la República, teníamos una izquierda y un anarquismo súper violento. Y en cuanto desapareció la monarquía y el poder de los militares, dijeron República, poder del pueblo. El pueblo quiere matar curas y matar a todo el que sobre. Económicamente era un desastre el país. La gente pasaba hambre. La economía, la empresa, estaba todo reventado. Esto no me hace falta que me lo digan los libros, porque me lo decía mi abuela, que murió con 104 años. Y en casa de mi abuela aún hay documentos del Comité Republicano de Madriñán, de la aldea de mi abuela. Y esos documentos están en casa de mi abuela, con las cuentas y todo eso. Las ideas eran buenas, muchas de ellas. El tema era toda la violencia que había. Contaban, por ejemplo, gente en Guadalajara, de algún pueblo, que al cura lo desnudaron, le ataron una cuerda en los huevos y lo llevaban de paseo por el pueblo, desnudo y agarrado por los huevos. Después le cortaron las orejas, como si fuera un toro, y después le pegaron 4 tiros.
Así era el ambiente de la República en España. Entonces, después de los 2 años de gobierno socialista y de izquierdas del PSOE, ganó la derecha. Y ganó la derecha, pues también en esas elecciones votaron por primera vez las mujeres. ¿Conseguido por quién? Por Clara Campoamor. ¿Y quién era Clara Campoamor? Pues era una tía de centro derecha, no era de izquierdas. El PSOE se negaba a que votasen las mujeres, porque decía que las mujeres estaban influenciadas por los curas. A lo mejor es que las mujeres tenían más sentido común que muchos hombres, como han demostrado a lo largo de la historia. Entonces, cuando ganó la derecha, se dio parda y volvió otra vez violencia y líos de cojones. Y el PSOE, juntándose con el Partido Comunista, juntándose con los anarquistas, decidieron hacer una guerra civil. Pero eso no lo digo yo, me refiero a lo de la guerra civil. Lo decía el líder del PSOE de aquella, ¿cómo era? Canalejas, no, era... Bueno, no sé si era Canalejas, bueno, igual me dio con los nombres, ¿eh? Pues el líder del PSOE dijo que aquello era una guerra civil porque no podía ser que en la República la derecha gobernase, que ellos no tenían una república para librarse del clero y de los nobles y de la gente rica, y que de repente en la república, hostia, ¿cómo va a salir, cómo el pueblo va a elegir a gobernantes de derechas? Si la república ellos la veían como un medio para deshacerse de ese tipo de gente. Y cuando ganó la derecha, pues en el 34, en octubre del 34, montaron una guerra civil, llamaban ellos, que acabó en una revolución de octubre, porque en 15 días fue erradicada. Intentaron levantar a todo el pueblo en contra del gobierno de derechas, legítimo, ganado en las urnas. Vale, ¿qué pasó? Pues ahí es cuando vino en Cataluña, por ejemplo, en cuanto hubo 4 muertos, ya se rajaron porque estaban los nacionalistas también, los independentistas, en contra de la derecha, todos estaban en contra de la derecha. Igual que ahora, pues, eso es lo que vemos ahora, sumando de anarquistas, comunistas, socialistas, todos en contra de la derecha. Del CEDA, sobre todo, que era un partido bastante pro curas y pro religioso, después de tantas muertes, porque eso es lo que creas. Cuando empiezas con radicalismos, ¿por qué salió Vox? Pues Vox es una consecuencia de Podemos. Cuando tú metes un contrapeso en un lado muy fuerte, siempre te va a salir otro contrapeso en otro lado para equilibrar la balanza. Es un tema de equilibrios. Entonces, Vox y Podemos pues son las antítesis, pero uno surge de otro. Así lo veo yo, por lo menos. Entonces ahí los de derecha se hicieron más radicales, la CEDA, que era a favor de la iglesia y los curas y demás, pues fue el partido más votado. La derecha bastante extrema. Bueno, igual os estoy aburriendo, cojones, pero bueno, vamos a seguir. Mirad, ahí está el molino de agua que venía por el acueducto, pero después estos tíos no tiraban el agua, el agua se quedaba ahí en un estanquito y después aún bajaba una fuente que hay ahí abajo. Árbol caído para variar este invierno. ¿Cómo sigue la historia? La revolución de octubre, que era una guerra civil según los socialistas, creo que era Canalejas, pues ahí estaba la rueda del molino abajo y arriba la muela. Pues esa revolución fue aplacada en 15 días, pero donde tuvo más éxito, porque los campesinos pasaron bastante y hubo aún así muertos en 26 provincias. Mucha gente le llama las revueltas de Asturias, pero no fue en Asturias, fue a nivel nacional. En 26 provincias hubo muertos. Solo que los mineros de la cuenca minera asturiana son los que se sumaron en masa a la revolución, por así decirlo. Y la revolución, lo que quería ellos hacer era la dictadura
del proletariado. Querían hacer un régimen de izquierdas total, pero nada de democracia. Ellos veían la democracia como un medio para conseguir el poder. Pero la idea final que tenían, desde el primer momento lo dijeron los comunistas y demás, era hacer un régimen pues tipo soviético, que era lo que estaba de moda. ¿Veis? Aquellas piedras de allí era el techo de esa parte de ahí. ¿Veis? Estaban ahí puestas, solo que cayeron, ahora están allí, esperando que algún día la restaure alguien. El monasterio está allá arriba y esto es zonas de cultivo. Ay. Entonces, ¿qué pasó? Pues 1.300 muertos en 15 días en Asturias. Eso sí, empezaron, como siempre, la gente de izquierdas, anarquistas y comunistas. Lo primero que hicieron en Oviedo fue quemar iglesias, quemar conventos, matar curas, matar guardias civiles. Era lo que consideraban el poder. Es decir, teníamos una democracia de puta madre y la violencia de la izquierda se folló todo. Así es como lo veo yo. Seguimos con la historia. Pues 2 años después, en el 36, por temas de corrupción de la derecha, cosa rara, un escándalo que hubo de extraperlo, pues decidieron, subimos ahí arriba, yo lo cuento arriba, pues un tema de extraperlo, dimitió el gobierno. De aquella, los gobiernos dimitían, y hacían elecciones y esas cosas cuando había escándalos. Me refiero, eran muy genocidas, muy asesinos, pero cuando los pillaban en alguna, los tíos dimitían y montaban elecciones. Nada que ver como ahora que ya veis el Pedro Sánchez y el Putisoy como se agarra al poder como un clavo ardiendo, como si le fuera la vida en ello. Ah, voy a sacarme esto. Bueno, pues dimitió el presidente de derechas. Podía darle con el poder al CEDA, no era del CEDA, que eran los derecha más radical, que era el que tenía más votos en el Parlamento. Decidieron convocar elecciones y todo el mundo habla de que las elecciones hubo fraude. No dicen que no ganase la izquierda, sino que los votos nunca se llegaron a publicar. Veréis, cuando el presidente en el momento, en teoría los votos se tardaban en juntar todos porque iban por correo, lacrados, sellados y demás. Entonces las ciudades grandes o algunas zonas era más fácil de contabilizar que en otras. Entonces llegaron de Cataluña, de Barcelona y de dos zonas más de Cataluña ya los resultados y ganaba la izquierda. Y el presidente del gobierno, en vez de esperar a tener los resultados de toda España y de todas las provincias, comunicó que en Cataluña y en esos sitios había ganado la izquierda. ¿Qué pasó al momento? Pues que toda la gente de izquierdas, comunistas, socialistas, todos los que fueron en el Frente Popular, el Frente Popular se unieron todos, nacionalistas, comunistas, anarquistas, socialistas, todos para vencer a la derecha, como lo que tenemos ahora, ¿no? Parecido. Entonces, el Frente Popular mandó a la gente a las calles, a todos los gobiernos civiles, a todos los lados, para hacer presión sobre los resultados electorales, sobre tal y demás. Entonces, hubo dimisión del presidente, montaron a otro, que el presidente, por cierto, era también gallego, ese presidente. Hubo 8 presidentes gallegos. Entonces, ese presidente dimitió, montaron a otro, pero se montó tal pollo en esos días que hubo, hasta que le dieron por ganado al Frente Popular, hasta que lo declararon que había ganado las elecciones, pues hubo 40 muertos en España, de presiones, de intentar asaltar los gobiernos civiles y demás, en los ayuntamientos, en todos lados. La izquierda se movilizó radicalmente a ocupar plazas, a ocupar todo.
Yo creo que unos políticos acojonados como estaban, pues lo que hicieron fue darles la presidencia a la izquierda. Tenía los resultados, hay un montón de historiadores ahora estudiando los resultados, porque los resultados, por primera vez en la historia de unas elecciones, de una democracia, no se publicó en ningún sitio los votos. Publicaron los diputados, pero no sabían. Es más, hay sitios que dicen que salen más votos que ciudadanos, que no podía ser, que fue bastante caos. Entonces, que dicen que están muy manipulados. Entonces, al final lo que hizo el presidente es, pues estos ganaron tantos diputados, estos tantos y estos tantos, pero nunca se publicó, pues Vigo, tantos votos para fulanito, tantos votos para fulanito, tantos para tal. Es más, los historiadores ahora decían que igual había un 47% contra un 45% y después estaba el centro, estaban muy equilibradas las cosas. Que ganaba la izquierda era lo más probable, y que había que hacer una segunda vuelta, que ya había lo de segunda vuelta, pero no se llegó a hacer una segunda vuelta. Es decir, se les entregó el poder a la izquierda. ¿Qué hizo la izquierda en cuanto consiguió el poder? Pues volver a reprimir a la derecha, a los curas, a las monjas, a gente de derechas, y en 4 meses hubo 300 muertos en España, de gente que daban lo del paseillo, eso de Franco, que todos conocemos y demás. Pues eso lo hacía la izquierda en la República, después de haber ganado unas elecciones. No estamos hablando de la guerra civil, ni en la posguerra, ni nada. Es decir, en una época que en teoría nos la venden como preciosa, como democrática, como de las libertades, como de tal, España estaba llena de miles de muertos, pues por guerras, revoluciones, anarquistas, represión por todos lados. Me refiero, no era una época de paz, era un puto caos. Mi abuela me comentaba, decía, aquí en la aldea teníamos animales, cerdos, gallinas y no pasábamos hambre. Dice, pero tú querías vender un cerdo y no había quien te lo comprase. Tú querías comprar ropa, comprar tal, no había... Fue la época después con la posguerra, de la época también de los coches estos que iban con gasógeno y todos esos inventos, porque era una miseria total. Y crimen tras crimen. La gota que colmó el vaso, pues os suena el aceite CS, los que sois un poquito viejos como yo, os sonará el aceite CS. Yo tengo en casa una lata. CS es Calvo Sotelo, viene de Calvo Sotelo. Pues Calvo Sotelo era el líder de la derecha y fueron a por él, pues un guardia civil socialista y un grupo de socialistas del PSOE. Pues fueron a su casa como líder de la derecha, lo sacaron de casa y le pegaron 4 tiros en la cabeza. Igual que a él, igual que a Calvo Sotelo, fueron a por otros líderes de la derecha, que algunos se salvó porque no estaban en casa, pero se pasaron por la piedra un montón de gente de derecha. Y ahí es cuando ya los militares se hartaron hasta los cojones y vino el caudillo y pasó lo que pasó. Pero pasó por lo que pasó porque el caldo de cultivo, la violencia extrema hacia la derecha, hacia la iglesia, hacia los anarquistas. Después, cuando surgió la guerra civil, el Frente Popular, que era un amasijo de todo ahí metido, de izquierdas, anarquistas contra comunistas, contra socialistas, se odiaban entre ellos. Y hubo, por ejemplo, en Cataluña un montón de muertos de anarquistas contra comunistas. En Madrid, al final de la guerra, antes de la caída de la ciudad, por ejemplo, de la entrega a Franco, el del PSOE, el militar que había allí, un coronel, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre ahora, bueno. El coronel de allí le entregó a Franco 18 comunistas para que los matara. Es más, antes de que entrara Franco, Franco esperó a entrar en Madrid porque estaban matándose dentro. Hubo una guerra civil entre ellos, interna, entre anarquistas y comunistas y socialistas. Era la hostia, ¿sabéis? No tenía sentido, era imposible ganar una guerra así. Contaba gente en la batalla del Ebro que ellos eran anarquistas y entonces esperaban a que atacaran los comunistas, y cuando los de Franco mataban a los comunistas, pues ellos aplaudían y se reían. Después le tocaba dar el relevo, iban los anarquistas abajo a combatir
Y cuando mataban a un anarquista, los comunistas aplaudían. Así era imposible ganar una guerra. Pero la guerra y el caudillo de los cojones surgió por toda esa mierda que había ahí. Podíamos tener un país de putísima madre, una república de aquella, joder. Francia era una república y no se quemaban iglesias ni conventos. A mí no veo justificado por ningún lado que matasen a 7.000 religiosos. Eso que ya veis que yo no soy ni un tío practicante, ni creyente, ni nada. Pero no me entra en la cabeza que vayas a un sitio con chavales seminaristas y te los cargues. Que vayas a un sitio de novicias monjas, las violes y le prendas fuego y las mates. Que vayas a conventos, por ejemplo, y desentierres, saquearon un montón de cementerios, e hicieron incluso exposiciones de monjas muertas para que las viera la gente. Eso, en una democracia, si esa gente fuera mínimamente demócrata, no habría ocurrido. En Inglaterra, la gente era demócrata, votaba y demás, y no quemaba a nadie una iglesia. No se le pasaba por la cabeza. En Francia tampoco. Pero aquí sí, porque éramos un país de salvajes. No tenía sentido ninguno que después de conseguir una república por las buenas, sin violencia y sin nada, fuera la época más violenta internamente en España en muchos siglos. Después sí, represión de Franco. Totalmente de acuerdo. Mira, hablan de 50.000 muertos, gente de 15.000, de gente represaliado por el régimen de Franco. Unos son los oficiales y otros sabéis que era lo del paseillo. Mi abuelo, ya lo conté alguna vez, del padre de mi madre, trabajaba en una mina de vigilante y enseñaba a hablar, a escribir y a leer a los mineros, y eso no gustaba. Mi abuelo era de izquierdas. Pues a por mi abuelo vinieron un día a casa y se escapó por la parte de atrás de la casa y estuvo desaparecido una temporada porque se lo querían cargar. También hubo mucha gente que le dieron el paseillo simplemente porque le caías mal, porque le había robado la novia, entonces te denunciaban como rojo y enseguida se juntaban 4 gañanes y te pasaban por la piedra. Pero eso pasó incluso durante la República con el otro bando, me refiero. Éramos un país salvaje, de salvajes. Le iría mucho mejor a España si la República fuese de otra forma. Hombre, desde luego. Todas las leyes de libertades y de tal, si se hubiera aplicado poco a poco todas las reformas que se querían hacer, la idea, ahora seríamos un país bastante más moderno y no andaríamos con estas mierdas ahora a discutir de si tirar el Valles Caído, si no. Pero yo creo que tenemos que conocer toda la historia para saber por qué ocurrieron las cosas, cómo, qué pasó en realidad. Creo que eso es fundamental, tener una perspectiva. Es muy fácil que te digan, estos eran unos hijos de puta, mataron, las consecuencias. ¿Pero de dónde viene eso? Pues viene de esto y esto. ¿Eso es blanquear el franquismo? ¿Es justificar el franquismo? No, es conocer la historia. No es ni más ni menos. ¿Soy un facha por eso? Pues mirad, si por decir esto que estoy diciendo soy un facha, pues entonces mirad, soy un facha. Totalmente de acuerdo. Si decir lo que yo veo que es la verdad y lo que investigué y lo que leí por ahí es ser un facha, pues seré un facha. No tengo ningún problema, igual que no tengo problemas por decir que había votado a Podemos. Yo no me tengo que avergonzar de nada. Así es como lo veo yo. Represión franquista y todo esto, pues todos sabemos cómo acabó la historia y cómo Franco se dedicó a cortar cabezas y a sanear, según ellos, el país de rojos. Pero bueno, hay que ver de dónde veníamos también. Y que pagaron muchos inocentes, pues sin duda. Sin duda. Pero bueno, también novicias y seminaristas no sé de qué eran culpables. Eso no justifica nada, pero bueno, hay que entender la historia desde aquella época. Desde ahora es todo muy bonito y muy fácil, pero hay que verse de aquellas cómo eran las cosas en este país. Bueno, nos vamos, tíos. Sigue lloviendo. No pongo el traje de aguas porque me da pereza. Me cambio al llegar a casa y juego la ropa y ya está. Y vamos a hacer la comida. Pasarlo bien. Siento aburridos o andar con estas mierdas. A ver cuántos suscriptores pierdo hoy. Chao, tropa. Que el mundo va a cambiar, nos dicen.
que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. 19 de noviembre, malos tiempos me recuerdas, que ganaron las derechas al partirse las izquierdas. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder, sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares, la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Los rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra.